Ahora ya estamos iniciando, parece la transmisión en Facebook. Luego de algunas complicaciones Sí, técnicas ya estamos de nuevo. Justamente para iniciar con alegría este tercer seminario de la red de investigadores, investigadoras en trabajo social de Chile. Y hoy estamos para presentar esta mesa que corresponde al eje de democratización de los procesos políticos y sociales, donde están coordinando y moderando Paulina Morales y quien habla, Leticia Arancibia. ¿Ibas a decir algo, Paulina? ¿No? Ah, ya. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción para contextualizar este eje de democratización. Ya es muy importante. Si nos damos cuenta, Chile ha enfrentado un déficit democrático desde la postdictadura, desde fines de la dictadura, o bueno, y la dictadura obviamente, pero suponía, ¿no es cierto?, que el regreso, el retorno a la democracia traía una promesa de democratización, derechos humanos, un proceso pleno. Sin embargo, pese a los 30 años ya de postdictadura, no se ha logrado romper o no se había logrado romper, no se ha logrado hasta el momento romper con el orden autoritario que quedó instalado con la dictadura, tanto en el marco legal, con la Constitución del 80, distintas leyes en distintos ámbitos, así como en el caso de las prácticas, de la construcción simbólica de la realidad social. Pensemos que hay todo un proceso de incorporación, de internalización, ¿no es cierto?, del autoritarismo y la supresión de los derechos sociales, culturales, políticos, económicos. Fue de la mano, además, de la instalación de un proceso de subjetivación de una racionalidad de mercado y del autoritarismo. Entonces, en un tejido social tensionado en términos sociopolíticos, vamos a ver que emergen diferentes grupos y organizaciones, movimientos sociales que se plantean de manera crítica ante los problemas de la postdictadura, la falta de democracia, y es así como organizaciones y movimientos sociales van a plantear cambios y transformaciones a este modelo heredado de la dictadura. Las nuevas estrategias desplegadas por movimientos sociales, por distintos actores y en distintos ámbitos, van a ser de algún modo un anuncio de que había también en términos subjetivos, algo estaba cambiando, ¿ya? La situación de desigualdad fue contestada por parte de estudiantes secundarios, la crisis ecológica fue contestada por parte de movimientos socioambientales, la exclusión cultural por parte de movimientos indígenas y así. La violencia y la discriminación contra las mujeres contestada también por parte del movimiento feminista, y la tremenda desigualdad contestada de manera muy masiva por parte de todos los habitantes, o por lo menos muchos habitantes, que llevaron a lo que se llamó el estallido social, que rompe el 18 de octubre y que luego se transforma en una revuelta bastante sostenida, que llevó a que ahora estamos a puertas de iniciar el proceso constituyente. Ya se han elegido distintos constituyentes para dar luz a una nueva carta magna que va a ser construida codo a codo o de la mano de la ciudadanía. Por lo tanto, este eje lo que busca es que nosotros podamos desarrollar esta discusión profunda sobre la Constitución democrática desde distintos ámbitos para luego poder ponernos al servicio y hacer ciertas sugerencias, recomendaciones, de modo de poder apoyar y estar en sintonía con este proceso constituyente. Entonces, vamos a iniciar las presentaciones
Primero van a venir todas las presentaciones de los videos y luego las preguntas. Les pedimos que por favor los pongan en el YouTube o en la página de Facebook, donde nos estén siguiendo, y allí nosotros vamos a ir registrando y vamos a comunicar todas las preguntas. Entonces, en primer lugar, vamos a dar el pase a Ángela Venegas, de la Universidad Central de Chile, quien va a presentar la difícil carrera constituyente juvenil. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ángela Venegas, soy trabajadora social, docente de la Universidad Central de Chile, y en esta oportunidad les quiero dar a conocer la comunicación que he preparado para este seminario, que se llama La difícil carrera constituyente juvenil, ubicada en el eje 4, democratización de los procesos políticos y sociales. El protagonismo juvenil en el actual proceso constituyente que vivimos en nuestro país podría decir que comienza desde el año 2002, cuando las y los jóvenes estudiantes secundarios comienzan a hacer visible su descontento con la educación, ¿cierto? Y piden educación gratuita y de calidad. Y en el 2019, nuevamente son las y los jóvenes quienes dan pie, ¿cierto?, a todas estas protestas que comienzan por el tema del alza del metro y que finalmente dan paso al estallido social. En la actualidad, según la ley de transparencia, desde los datos del CERVEL, hay 29 candidatos constituyentes entre 18 y 24 años en diferentes distritos a lo largo del país, lo cual se presenta sin duda como un contexto marcado por la posibilidad de diferentes oportunidades ligadas a la democratización de los procesos políticos y sobre todo la vinculación de las juventudes con las distintas instituciones de manera formal. Sin embargo, uno de los candidatos, que es en este momento el más joven, que tiene 18 años, ha visto su candidatura marcada por una serie de comentarios en las redes sociales que refieren a que es un egresado del liceo, por lo que no tendría experiencia, méritos ni los conocimientos necesarios para ser parte de este proceso. Es criticado incluso no solo por su falta de expertise, sino por su estética y género. En este escenario, me pregunto entonces, si bien todos los delegados para la Convención Constituyente serán elegidos por elección popular, ¿este proceso realmente dará espacio a representantes juveniles para ser parte de la creación de la nueva Constitución? Muchas gracias, Ángela. Acuérdense que son presentaciones cortitas, y ahora queremos invitar a Hanna Magdalena Troncoso y a Eduardo Canteros, de la Universidad Alberto Hurtado, con su presentación Las murallas constituyentes. Adelante, Eduardo y Hanna Magdalena. Gracias. Ya, vamos a comenzar. Hola a todas y a todos. Bienvenidas a la presentación que vamos a realizar junto a Magdalena Troncoso y mi nombre es Eduardo Canteros, de una investigación que estamos desarrollando en la actualidad que busca leer las murallas constituyentes que le hemos llamado, es decir, los rayados que ocurrieron a propósito del estallido social que ocurrió en octubre del 2019. Se basa en el análisis que vamos a realizar de múltiples fotografías, de miles de fotografías que tomamos entre más o menos en Santiago, entre la Estación Central, la Universidad de Santiago, hasta el Metro Manuel Montt. Que nosotros recorrimos múltiples veces y tenemos una base bien importante de fotos. La idea es poder analizarlas para poder iluminar alguna reflexión sobre el proceso constituyente que se está desarrollando en nuestro país en la actualidad. En este marco, octubre del 2019 es sin duda un hito que marca la historia del país, en aquella manifestación que comenzó, ¿verdad?, por estudiantes secundarios a propósito del alza de los precios del transporte público en la ciudad de Santiago, se fue convirtiendo en la más importante movilización social del siglo XXI a nivel nacional. El estado de emergencia que se decretó por la Presidencia de la República la noche del 18 de octubre y que sigue vigente hasta la fecha, aumentó la profundidad del descontento y encendió el estallido social o el despertar de Chile, como mencionan algunos autores.
Así, a partir de este estallido, nos hemos ido encontrando con una serie de demandas que han utilizado la muralla como su canal de expresión, como un espacio que acoge las más diversas expresiones sociales, políticas y artísticas. Lo que nosotros planteamos es que lo que ocurrió, la masividad de lo que ocurrió, manifestado particularmente en las murallas, es posible de leer, es posible de hilvanar contenidos, es posible de hilvanar sentidos y discursos que ocurren en la muralla. Allá apuesta nuestro estudio, justamente tratando de reconocer diferentes capas del pasado presentes, actuales en nuestra vida cotidiana, como plantearía Silvia Rivera Cusicanqui, o desde una mirada dialógica, cuántas voces hay presentes en este llamado, en esta denuncia, en esta protesta manifestada justamente en cada una de las murallas. Y frente a eso, lo que nosotros queremos ver es tratar de analizar el contenido que hay en las murallas para tratar de reflexionar en torno al proceso constituyente que estamos realizando en la actualidad, en dos líneas. Uno, que lo que aparezca en las murallas justamente dé cuenta de los contenidos que se tienen que discutir en nuestro proceso constituyente, y dos, también discutir sobre las formas de discusión democrática en las cuales estamos acostumbrados y que eventualmente fueron removidas, distorsionadas o de alguna forma modificadas por el proceso del estallido social. Desde ahí entonces, en esta búsqueda de un diálogo vivo con las murallas como expresión ciudadana, es que estas nos dan cuenta de ciertas claves de lectura y comprensión de la multiplicidad de fenómenos sociales presentes en las demandas ciudadanas y de nuestras vidas cotidianas. Esas demandas son consideradas como un reflejo de las estructuras normativas que rigen nuestra sociedad, y entonces las murallas lo que plantean son diversas tensiones que vivimos día a día entre todas, todos y todes en nuestra vida cotidiana, valga la redundancia, y que planteamos que debiesen ser parte del diálogo y el debate constitucional. Destacamos solo algunas que consideramos temáticas que se reiteran con bastante frecuencia en el rayado analizado. Una es la temática medioambiental, otra es la temática de equidad y violencia de género, y una tercera temática con bastante preponderancia tiene que ver con la desigualdad, la injusticia y la dignidad. Sin duda hay... Dale nomás, termina. Sin duda hay más contenidos relevables, estamos en aquel proceso, y estas tres que mencionamos con mayor énfasis tienen una alta presencia, frecuencia, si quisiéramos decir, a propósito de la amplia base de imágenes de la que contamos. Bueno, y aparecen muchos temas, como les decíamos inicialmente, estos temas que los que proponemos, pero también lo que nosotros queremos analizar o lo que nos hemos encontrado analizando es que no son solamente temas o contenidos que deberían estar presentes en el proceso constituyente, sino que son formas de discusión democrática. El rayado, la irrupción, el llenar el espacio de imágenes, de letras no permitidas con anterioridad, también nos habla de la manera que tenemos de manifestarnos, de discutir en democracia. Los incendios, los actos de violencia, pero sobre todo lo que podemos ver, y porque estamos analizando los rayados, el llenar el espacio de otros contenidos no permitidos nos hace pensar, nos obliga a pensar en dos al menos elementos, de cómo discutimos en democracia y cómo conformamos el espacio público en esa discusión, que justamente un reflejo de eso son las murallas que están repletas de contenido y repletas de información. Así se discute, esa es la manera, de alguna forma ha discutido el establishment político, pero la ciudadanía justamente apareció así, se dio la voz para no solamente tener una manera de llenar el espacio público, sino que en el espacio público se diera espacio a la diversidad. Diversidad que también se expresa en la relación que podemos tener con Carabineros de Chile o con otras instituciones del Estado, justamente como una expresión del poder y cómo dialogamos con este poder. Desde ahí entonces, pertenecer a una sociedad común nos exige también repensar el espacio público en nuestra ciudad, y desde ahí entonces también reconocer distintas formas de expresión que dan cuenta de la diversidad y de los distintos puntos de vista que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Las prácticas creativas generan espacios que construyen comunidad, que nos permiten miradas más críticas sobre la realidad y más amplias y complejas. Entonces, lo que apostamos y la reflexión a que nos invitamos hoy tiene que ver con cómo los contenidos y las formas que están plasmados en las murallas de nuestra ciudad y de nuestras ciudades son parte del proceso de transformación social, lo han sido, lo siguen siendo,
y esperamos que también sean parte de aquellas claves que nos ayuden a contribuir al diálogo del proceso constituyente. Muchas gracias a todas, Sí, todos muchas y todas. gracias. Muchas gracias, Hanna Magdalena y Eduardo, por la presentación. Ahora vamos a invitar a Carla Frías de la Universidad de Chile, que nos va a presentar evaluación social con enfoque de género como mecanismos para fortalecer la democracia. Adelante, Carla. Les quiero invitar a reflexionar y a discutir sobre la evaluación social como mecanismo para contribuir a los procesos de democratización. Efectivamente, las políticas públicas, ¿cierto?, requieren un seguimiento y monitoreo, pero no podemos pensar simplemente en el monitoreo como una herramienta técnica. Hoy día el cambio en Chile, ¿cierto?, en este nuevo escenario, de nuevas estructuras, de nuevas formas de pensar la sociedad, de nuevas formas de pensar la institucionalidad pública, también nos debiera llevar a pensar, bueno, ¿de qué manera, ¿cierto?, podemos estar mejorando constantemente el quehacer de la política pública, el quehacer a nivel social, no solo desde el punto de vista de la institucionalidad, sino que también cuál es el grado de participación de otros actores sociales, ¿cierto?, que tienen mucho que decir respecto de cómo se gestionan las políticas públicas, cómo se implementan y cuáles son los resultados que se obtienen. De allí que la participación, ¿cierto?, pasa a ser un componente, o debiera, más bien lo planteo como un desafío, debiera ser un componente clave en los procesos de evaluación social, para que efectivamente la evaluación se transforme en una herramienta, en un mecanismo que aporta y contribuye a los procesos, ¿cierto?, de democratización en la administración de los recursos públicos. Cómo los propios beneficiarios, ¿cierto?, o usuarios o a quienes se dirige la política pública tienen cosas que decir respecto de cómo se ejecutan los programas o cuáles son los tipos de prestaciones de servicio que están recibiendo. La transparencia también es un tema clave, y todo eso tiene que ver con la evaluación, ¿cierto? Si tenemos evaluaciones transparentes, que entregan información clara, que se expresan de forma simple, en lenguaje, ¿cierto?, que sean comprensibles para la ciudadanía, eso va a mejorar claramente la gobernanza. Y por lo tanto podemos ver que la participación en estos procesos, ¿cierto?, de monitoreo y seguimiento son claves. De allí que la evaluación social debiera constituirse en una herramienta o un mecanismo que facilite esos procesos. ¿Cómo lo puede facilitar? Generando la incorporación, ¿cierto?, de diversos actores en los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación. Y eso implica, ¿cierto?, no solo entender la participación como un espacio de consulta, vía encuesta, ¿cierto?, como si estuviésemos haciendo una evaluación simplemente de la gestión, y consultando a las personas como si fuese una encuesta de satisfacción de usuarios. La participación, si la vemos como una actividad constante, permanente y de ejercicio de derecho, ¿cierto?, va más allá simplemente de un espacio de consulta, sino que implica que los actores, diversos actores, ¿cierto?, del ámbito de las universidades, la universidad misma, ¿cierto?, como actor clave, o la sociedad civil organizada y no organizada, puede expresar su voz en los procesos de participación y específicamente a través de la evaluación, ¿cierto?, lo que permite mejorar la gestión pública. De allí que la evaluación social se puede constituir en una herramienta, ¿cierto?, o podríamos orientarla como un mecanismo de facilitamiento y democratización, a la medida en que es un vehículo, es una bisagra que permite, ¿cierto?, que aquello que se ejecuta con fondos públicos, ¿cierto?, pueda ser revisado por la propia sociedad civil, por la sociedad chilena en general, y que la sociedad pueda mirar, ¿cierto?, qué es lo que está pasando, y podamos tener y recibir retroalimentaciones no solo de los equipos técnicos, ¿cierto?, de los equipos que diseñan a nivel político, sino que también de quienes están a nivel local ejecutando estos programas, o de quienes son receptores de las prestaciones de servicios, ¿cierto?, o bienes públicos que son transferidos a través de las políticas públicas. Por lo tanto, tenemos que ver que la evaluación social puede constituirse en un mecanismo, ¿cierto?, clave. Y para eso no es un tema nuevo, ¿cierto? Sabemos ya que incluso ya en la década de los 80, mediados de los 80, ¿cierto?,
Palma ponía desde la CEPAL estos temas de discusión en torno a la evaluación de las políticas públicas, cuando hablaba, ¿cierto?, de cómo las evaluaciones, ¿cierto?, pueden contribuir a un proceso de descentralización, o de qué manera, ¿cierto?, lo hemos discutido en otras ocasiones, los procesos, ¿cierto?, Weiss los decía desde el punto de vista de la administración y la gestión, cómo se transparentan el uso de los recursos y de qué manera, ¿cierto?, también se transforma en un proceso mucho más transparente, pero no solo transparente, sino que da mayor poder a la propia sociedad, a los actores locales, ¿cierto?, para poder monitorear y ver cuáles son los resultados y impactos que están teniendo las intervenciones sociales en nuestro entorno, en nuestro contexto, y sobre todo, ¿cierto?, de qué manera se puede incidir en las políticas públicas, y que no sea solo una acción vertical de arriba hacia abajo, sino que en la medida en que la evaluación social genera estos espacios participativos, se puede transformar en un vehículo que permite retroalimentar desde abajo hacia arriba, y por lo tanto se genera un proceso, ¿cierto?, bidireccional de información, ¿cierto?, desde lo local a lo nacional, desde lo nacional a lo local, y que permitirá dialogar a distintos actores, ¿cierto?, generando articulaciones entre las instituciones. Muchas gracias Carla. Ahora vamos a invitar a Beatriz Ramer. Ella es doctorante de la Universidad de Palermo de Buenos Aires, es chilena, y va a presentar incidencia e impacto de las universidades chilenas en la política pública, historia, evolución y panorama actual. Bienvenida, Beatriz. Muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Beatriz Ramer, soy trabajadora social y les voy a contar en este poco tiempo que tenemos de qué se trata mi tesis doctoral en términos muy generales y cómo puede vincularse con el debate constitucional y en qué puede ser un aporte. ¿Qué se trata mi tesis doctoral? Bueno, contarles que yo estoy haciendo un doctorado en educación superior en la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Estoy en una etapa inicial, así que mi tesis está en un proceso de creación. Todavía soy estudiante de doctorado, todavía no he presentado mi proyecto de tesis. Sin embargo, soy ayudante tesista de posgrado de un Fondesit sobre universidades estatales, que me ha ayudado mucho a ir avanzando. Contarles también que yo trabajo en la Universidad de Santiago, en la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Quería nombrarlo porque es un espacio donde yo también debato y trabajo los temas de incidencia pública. Formo parte del núcleo de estudios transdisciplinarios de la Universidad de Chile recientemente, y soy subdirectora de la Cátedra UNESCO de Inclusión en Educación Superior. Todos estos espacios me han llevado a afinar lo que estoy investigando, que tiene que ver con la incidencia y el impacto de las universidades chilenas en la política pública, sobre su historia, evolución y panorama actual. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Es un modelo conceptual en el cual estoy trabajando ahora, y un dispositivo que probablemente va a ser un índice que permita, desde un punto de vista multidisciplinar, exponer la incidencia y el impacto público que han tenido las universidades chilenas. O sea, me estoy preguntando, bueno, ¿cómo inciden las universidades chilenas? ¿Cuáles, en qué medida? Por eso quiero hacer un índice, quiénes inciden más, quiénes inciden menos, y cuáles son las explicaciones y las distinciones de lo público, lo privado y lo social, tomándome a Hannah Arendt, que pueden explicar las razones por las cuales una universidad, por ejemplo, incida más que otra, o la forma en la que inciden. ¿Ya? Elementos como participación de los académicos en las discusiones legislativas, los proyectos de ley, en las comisiones del Ejecutivo, cuáles son los currículum de las autoridades, cuáles son los vínculos que tienen con la academia. Son espacios donde yo voy a investigar y levantar datos. En cómo se vincula esto con la discusión constitucional. La Constitución, contarles que no encontramos ni la palabra evidencia, ni la palabra ciencia, ni la palabra universidad. La palabra universidad salió alguna vez nombrado por los temas como de que las universidades pueden tener canales de televisión, pero no están nombrados ninguno de los temas sustantivos, ni siquiera en el tema del derecho a la educación.
¿Cómo podemos aportar? Bueno, hay todo un movimiento que habla de las políticas en base a evidencia, que es lo que está aquí, movimientos especialmente de científicos que están trabajando para generar puentes entre la academia y las decisiones políticas. La Constitución actual, y solamente se habla hay un concepto que dice ideas matrices o ideas fundamentales de una ley, que aparece no en la parte de cuando se crea la ley, sino sí, solo cuando son objetos de adiciones o correcciones, ¿no? Pero no hay nada que nos diga que esa ley tiene que tener ciertos elementos de veracidad, ¿ya? Solamente habla de términos jurídicos, pero no habla de que los elementos que trata la ley deban tener un contenido basado en evidencia o pongan un proceso donde haya aparecido un espacio de chequeo de evidencias que permitan en el fondo dar seguridad a que esa ley va a lograr lo que desea hacer. Evidentemente, esto tiene dos discusiones, una discusión de forma y una discusión de fondo. En la discusión de fondo hay un tema muy importante en términos políticos de hacer lo correcto versus hacer lo deseado. No podemos tampoco en el fondo, depender las decisiones primero como un espacio técnico o un espacio basado en lo evidencial y que eso pueda ir contraponerse o anteponerse a los espacios democráticos, ¿ya? También hay temas de discusión de fondo en relación al derecho a tomar, digamos, el beneficio del progreso científico. Este es un derecho humano, en el artículo 27 de los derechos humanos que Chile adscribe, pero no está dentro de la Constitución. El artículo 19 habla que el Estado debe fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles y estimular la investigación científica y tecnológica, pero no habla, digamos, de que es un derecho, de que el producto de la ciencia sea parte de la comunidad. Y ahí hay toda una discusión que después se convierte en forma con respecto a los datos abiertos, a los resultados de investigación que sean abiertos y que sean obligatoriamente divulgados. Entonces, discusiones de forma, tenemos muchas cosas. Incorporar la idea de evidencia en una formación de ley, ¿quiénes podrían acreditar la evidencia? ¿Se podría incorporar algún espacio deliberante o que pueda observar un proceso de formación de una ley? No, esto no es algo tan loco, existe en otros países del mundo. En Chile, quien tiene de alguna manera esa responsabilidad en la Biblioteca del Congreso Nacional, eso no es una materia de la Constitución, está en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ahí sale cuál es el deber de la biblioteca del Congreso. Sin embargo, si uno modifica la Constitución e incorpora la idea de evidencia o la idea de algún espacio deliberante o de observación que se vincule, por ejemplo, con el mundo académico, eso también pondría de una discusión cuál es el lugar de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y también otra discusión de forma tiene que ver con la incorporación del derecho a la ciencia y sus beneficios, que les decía yo, y cómo generamos un puente eficiente y eficaz entre el desarrollo académico y el mundo de lo público, del Ejecutivo, el Congreso Nacional y también el espacio de lo local. Cómo el trabajo académico puede incidir y es un aporte eficaz y no tardío, no llegue en un paper en otro idioma en 2 años más, cuando ya la política pública está funcionando, cuando ya el municipio ha gastado toda su plata en una toma de decisiones. No podemos llegar tarde como academia. Para que exista eso tiene que haber un puente y ese puente tiene que ser ágil, y para que sea ágil necesitamos un espacio que nos permita poder generar políticas desde el Ministerio de la Ciencia, desde la misma institucionalidad universitaria, donde agilice esos espacios de encuentro, genere que las universidades tengan espacios de un verdadero lobby académico donde uno pueda ir al Congreso, presentar y que eso no sea solo una voluntariedad de un académico muy interesado, sino que sea un espacio ya formado. Eso es lo que puedo aportar en tan poco tiempo, pero el espacio desde mi investigación, desde lo que yo estoy trabajando, donde espero generar un aporte al debate. Ya en la medida que poder mostrar cuánto y cómo incide la universidad chilena, que es menos de lo que se suele creer, poder despertar la curiosidad y en realidad la alerta de parte de las autoridades universitarias y también de parte de las autoridades públicas. El trabajo académico chileno se está quedando en paper que finalmente nadie lee o se leen tarde. Bueno, esa es mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación.
Ahora vamos a dar el paso a Luis Gutiérrez Campos. Él es profesor de la Universidad Católica Silva Enríquez y su presentación se denomina Intervención Profesional y Registro Social de Hogares. ¿Qué tal, colegas? Mi nombre es Luis Gutiérrez Campos, soy trabajador social, académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica Silva Enríquez, y hoy lo que les quiero compartir son algunas reflexiones e ideas que se derivan de la tesis de doctorado que estoy desarrollando, que lleva por título La intervención profesional y el registro social de hogares, y a partir de allí quisiera contextualizar la emergencia de los derechos digitales en la discusión de esta nueva Constitución. El contexto de las siguientes reflexiones, como ya mencionaba, son en gran parte resultado de la investigación de doctorado acerca de la intervención profesional y el registro social de hogares, desarrollada en nuestro país en los últimos meses. Para que la actual política social opere de manera focalizada, se requiere de la existencia de sistemas de información altamente tecnologizados. El registro social de hogares es un caso emblemático. Los trabajadores y trabajadoras sociales en nuestro país se relacionan con este sistema, el registro social de hogares, en diversos escenarios institucionales, a nivel ministerial, a nivel de secretarías ministeriales regionales y también en municipios y otras instituciones públicas. El registro social de hogares tiene una característica distintiva que le diferencia de otros sistemas anteriores. Esta es que los ciudadanos y ciudadanas se pueden relacionar con él mediante el uso de Internet. Esta situación de distanciamiento social que hemos vivido a partir de la cuarentena ha precipitado la interacción entre la ciudadanía y las políticas sociales, develando con ello una aguda y compleja brecha digital que afecta fundamentalmente a los sectores más empobrecidos. Es por lo cual que me parece oportuno abordar esta relación entre el trabajo social y la justicia digital. Pues bien, en este escenario es urgente problematizar la relación entre el trabajo social y las tecnologías de la información y comunicación, problematizando sus aspectos teóricos, también sus implicancias técnico-operativas y, por cierto, las posibles dilemas éticos que pueda traer aparejada la incorporación de la tecnología a la intervención profesional. La crisis sociosanitaria ha gatillado formas de intervención que incorporan esta tecnología y es fundamental que se discuta académicamente las amenazas y posibilidades que lo anterior conlleva para la profesión. Es el momento de advertir a la comunidad profesional de las implicancias éticas que trae la incorporación de la tecnología en las intervenciones profesionales. Ya muchos códigos de ética profesional así lo han incorporado en distintos lugares del mundo. En el marco de una nueva constitución es posible hablar de esta emergencia de los derechos digitales. Y por eso que en este contexto de esta discusión, ¿no es cierto?, constitucional, es necesario avanzar y asegurar derechos digitales que permitan, entre otros aspectos, resguardar la información que proporcionan las personas a través de estos sistemas digitales. Es fundamental asegurar la privacidad. Cada vez, ¿no es cierto?, que interactúan las personas con estos programas del Estado, especialmente los sociales, entregan una cantidad importante de información que debe ser resguardada y también debe ser protegida con la debida rigurosidad. Del mismo modo, es necesario avanzar en el aseguramiento por parte del Estado para que la población pueda acceder en igualdad de condiciones, particularmente al gobierno electrónico, para poder de esa forma plenamente llevar a cabo una nueva dimensión ciudadana, en este caso
la ciudadanía de carácter digital. Pero al mismo tiempo que se asegura el acceso, es necesario asegurar también la alfabetización digital para este pleno uso de las tecnologías, pues no basta con acceder, sino que también es necesario resguardar que todas las personas puedan usar estas tecnologías con la perspectiva de construir una sociedad más justa, más democrática y más integrada. Espero que les haya sido interesante estas reflexiones, y para quienes deseen ponerse en contacto conmigo para poder seguir discutiendo y avanzando en estos temas, les dejo mi correo electrónico lgutierrezc@ucsh.cl. Muchas gracias por la atención y éxito en este encuentro de la Red de Investigadoras e Investigadores de Trabajo Social 2021. Muchas gracias, Luis, por tu presentación y por los buenos saludos para que este seminario se desarrolle del mejor modo. Ahora vamos a invitar a una trabajadora social argentina, Mara Mattioni. Ella es profesora de la Universidad Nacional José Cepaz de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, y ellos también van a aportar en esta discusión, y su presentación se denomina Cuidado en la Universidad, singularidades y trayectorias de docentes de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Paz. Hola, mi nombre es Mara Mattioni y estoy presentando un trabajo emplazado en una universidad argentina. Yo soy licenciada en Trabajo Social, docente investigadora en 2 universidades nacionales públicas, y el título de la ponencia es Cuidando en la Universidad, singularidades y trayectorias de docentes de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de José Cepaz. Este trabajo o esta ponencia lo que aborda o lo que presenta es un proceso de investigación longitudinal de 2 años de duración hacia atrás, caracterizado por la reconstrucción de trayectorias profesionales de docentes de la carrera de Trabajo Social. Además, trabajadores sociales. Este trabajo se llevó adelante desde un enfoque metodológico biográfico narrativo. Se desplegaron en distintas instancias historias de vida que respondieron a distintas secuencias de este proceso metodológico cualitativo. ¿Cuál es la esencia principal de la investigación? Pensar al trabajo docente universitario en función de las condiciones tanto materiales como simbólicas en las que este trabajo se ejerce, distanciándose de lo que habitualmente concebimos como rol y apostando a una perspectiva en función de Rockwell, de Mercado, de Petrelli, de una perspectiva de construcción permanente y multidimensional, más asemejada a lo que incluso otras autoras como Soswell presentan como posiciones docentes. Es decir, esta cuestión de que no haya que ajustarse a un rol, sino que esto es una construcción permanente. En este sentido, particularmente focalizando la investigación en docentes de la carrera de Trabajo Social y siendo trabajadores sociales, se destaca a lo largo de la investigación el carácter relacional del trabajo docente y se lo vincula en esta propuesta, en este recorte que realicé para esta ponencia, en vinculación con lo que llamamos las prácticas de cuidado. Entonces, por eso un poco la pregunta de la ponencia es: ¿cuidando la universidad? ¿Es posible pensar que a través del trabajo docente se pueden ejercer prácticas de cuidado? Bueno, lo que es posible ver
a nivel transversal a las distintas instancias o etapas de la investigación es cómo estos recorridos singulares de los y las distintos docentes se ven atravesados por sus tiempos internos, también por un tiempo social e incluso por una coyuntura institucional, especialmente marcado en esta última etapa de la investigación que responde ya a un periodo vinculado con la pandemia, donde las prácticas de cuidado se han puesto sobre la mesa de una manera mucho más marcada. Finalmente, para cerrar un poco la presentación, la ponencia intenta dejar abierto cómo estas prácticas de cuidado, que en este trabajo se presentan enlazadas al trabajo docente dentro de lo que es la formación en trabajo social, exceden, por supuesto, a esta categoría, como es el trabajo docente, y atraviesan y se permean en aquellas instituciones donde los sujetos despliegan relaciones vinculares laborales formativas y donde luego esos y esas estudiantes de trabajo social desplegarán su ejercicio profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara, por tu presentación. Ahora ya vamos a presentar la última ponencia. Recuérdense que esta es la primera parte, luego vienen las preguntas, así que esperemos que ya estén anotando todas las preguntas en el Facebook. Esta es una organización, la red de investigadores, de profesores, académicos, investigadores, investigadoras de todo Chile, y de distintas escuelas, pero lo estamos transmitiendo a través del Facebook de la Universidad de Chile, ya en esta oportunidad. Ahora quiero invitar a Claudia Bermúdez, de la Universidad del Valle de Colombia. Desde aquí toda nuestra solidaridad al pueblo colombiano en este tiempo tan duro. Queremos invitarlas. Ella va a presentar narrativas y contranarrativas de la protesta social en Cali, las redes sociales como escenario de disputa. Adelante, Claudia. Mi nombre es Claudia Bermúdez, soy profesora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Hago parte del grupo Sujetos y Acciones Colectivas, desde el cual tenemos varias líneas de investigación ligadas al estudio, la indagación y la acción de las acciones colectivas expresadas en las organizaciones comunitarias, expresadas en el movimiento social. También estudiamos el trabajo social ligado con la perspectiva de género y nos enfocamos desde perspectivas alternativas de investigación. Ahí reconocemos la investigación de acción participativa, la sistematización de experiencias y también en esa articulación de investigación intervención, pues nos interesa mucho el tema de la educación popular. En esta oportunidad lo que queremos presentarles es un proyecto que apenas está empezando y que está muy ligado con la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país en este momento. El 28 de abril se generó un estallido social que tiene un antecedente inmediato en noviembre de 2019, en donde se expresa el descontento social con las políticas gubernamentales de los últimos años. Cali, particularmente donde estamos, ha sido epicentro de la protesta social, no solo por la respuesta masiva que ha volcado a distintos sectores a las calles, desde el sector LGBT, mujeres, afro, indígenas, jóvenes, sino también porque la gente ha estado de manera permanente en las calles. Por esa coyuntura, por esa situación, si bien el movimiento en el país ha sido álgido y ha sido visible, Cali se ha merecido ser eje y epicentro del accionar de la fuerza pública, en donde se pretende dar un tratamiento de guerra a la protesta social. Human Rights ha señalado que a Colombia, aquí a Cali, han llegado, se están usando armas, la fuerza pública está usando armas que no se han usado en otros países en América Latina. Se han usado unas tanquetas que no solamente esparcen agua,
sino que tienen unos proyectiles, se está investigando qué tipo de proyectiles son, se están usando inhibidores de señal, nosotros en Cali estamos aislados por mucho tiempo, entonces se afirma que incluso hay muchos en vivo que la gente no puede registrar, porque uno de los grandes protagonistas de este estallido en plena pandemia han sido las redes sociales. El intento del gobierno también para que la gente no salga a las calles no fue suficiente para que se dejara de hacer, y las redes sociales han sido protagonistas. En ese sentido, hemos querido indagar y estamos en este momento rastreando esas narrativas que se construyen en torno a la protesta social y las contranarrativas que pretenden deslegitimarla, que pretenden construir en el imaginario la idea del vándalo, del terrorista, del guerrillero, y de alguna manera justificar el accionar de la fuerza pública de manera indiscriminada. En este momento nos están atacando a la población civil con distintos mecanismos, pero las redes sociales han sido allí las grandes protagónicas. En ese orden de ideas, queremos presentar como un nuevo escenario de disputa en torno a la protesta social el tema de las redes y proyectarlo en clave de las posibilidades del ciberactivismo para el trabajo social. Esto no significa que el ciberactivismo reemplace las calles, jamás, ni que el ciberactivismo va a ser la alternativa de trabajo en un futuro, como lo plantea el Foro Social Mundial, cuando se plantea los trabajos del futuro, en donde se proyecta la automatización, la tecnologización, y además donde plantean que el futuro del trabajo ya llegó con la pandemia. No se trata de eso, se trata un poco de explorar ese nuevo escenario y también vivenciar en este contexto del rediseño del mundo. Es lo que queremos presentar y que está en un marco muy incipiente, en tanto hace parte de esto que estamos viviendo en esta actual coyuntura. Entonces apenas está por explorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y disculpo porque nos traspapelamos con la presentación. Lo que pasa es que a última hora nos enviaron las últimas versiones de los videos y aquí se vino la primera. Pero de todos modos es muy interesante, y tal como tú planteabas en el chat, está muy dinámica la realidad colombiana, ¿no es cierto?, con el estallido, con la revuelta. Por lo tanto, aquí nuestras disculpas, pero ahora tenemos el momento de un poco ir completando, ir aportando mayores elementos de lo que se está presentando y haciéndonos las preguntas respecto de cuáles son las proyecciones, o sea, qué de esto que elaboramos, de esto que investigamos, ponemos al servicio de la construcción o la autoinstitución de la sociedad, como diría Cornelius Castoriadis. ¿Qué ponemos al servicio de esta autoinstitución de la sociedad, justamente como planteaba en este caso Mara, cuando hablaba de la construcción permanente, por ejemplo, del trabajo social o de la relación educativa? Aquí, bueno, quisiera felicitar todas las presentaciones, agradecer también los envíos, porque significaba enviar el resumen de la ponencia y además el video. Entonces es muy interesante lo que se plantea en primer lugar por parte de Ángela, ¿no es cierto?, dando cuenta de esta dinámica de discriminación, adultocentrismo que aparece curiosamente, porque en Chile con la elección de los constituyentes fue un segundo estallido, ¿no es cierto?, un estallido electoral, en el sentido de que han sido muchos los independientes que han salido electos, y en este caso no teníamos mayor conocimiento de este joven constituyente del norte. No sabía además que tenía esta discriminación y también esta visión adultocéntrica de que si tiene recién 18 años. Aquí hay que recordarse un poco que al principio la idea era si iban a participar los jóvenes a partir de los 18 o de los 16. Eso es parte también de la pregunta sobre la Constitución.
¿Ya? O sea, ¿cuál va a ser el nuevo orden? ¿Se va a votar a partir de esa edad? ¿Por qué pensar de que un joven de 18 años no pudiera tener la visión clara respecto del país que quiere? En el caso de Magdalena y Eduardo, estos discursos, estas demandas que aparecen en las paredes, ya que ustedes le llamaron los muros o las murallas constituyentes con estos rayados y pintadas, ustedes lo proponen como un diálogo democrático. ¿Qué elementos se aportan allí hasta para la nueva constitución que ustedes pudieran ver cuáles son los ejes principales que aparecen? Para Carla, respecto de la evaluación social, bueno, aparece justamente esta visión de un proceso entre desarrollo local, nacional. Nosotros tenemos un país altamente centralizado, entonces, ¿cómo se enfrenta a eso por parte de una nueva constitución? ¿Es posible y desde qué mirada? A Beatriz, aquí justamente plantear el derecho a la ciencia y también el papel que deberían tener las universidades públicas y las universidades chilenas en la política pública. Aquí cabe preguntarse, Beatriz, cuáles son los aportes y a lo mejor qué tipo de diálogo puede haber entre esto de lo local y lo nacional que presentaba Carla, porque también en la incidencia o no de las universidades chilenas, eso tiene harto que ver respecto de dónde está localizada. Entonces hay muchas más posibilidades de que sean escuchadas. Ahora mismo habían sido invitadas en la Universidad de Chile, la Universidad Católica invitó a los constituyentes, así como un ente aunador, qué sé yo. Entonces, ¿qué les parece esto? A lo mejor allí hay un elemento también de centralismo que termina reproduciendo un orden y un Estado centralizado. Luego, en el caso de Luis, cuando se habla de esta ciudadanía digital, ¿es posible realmente? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de una ciudadanía digital? ¿Cuáles serían esos límites en una nueva constitución? Y Amara, yo sé que aquí está planteando desde la realidad argentina, pero también es interesante, ¿no es cierto?, poner al centro esta idea del trabajo docente universitario, que aparece tan distante a veces de que fuera un trabajador. En el contexto de la pandemia nos hemos dado cuenta que en el ámbito docente, académico, parece que sí eran trabajadores. Algunos cuando decían, bueno, nosotros somos trabajadores de la ciencia, del conocimiento, en fin, decían, no, pero ¿cómo si nosotros somos académicos? Bueno, ¿qué ocurre con eso cuando reconocemos también una situación de mayor cercanía y horizontalidad en las relaciones? Y finalmente, en el caso de Claudia Bermúdez, con este ciberactivismo que lo plantea, y allí hace un link también con lo de Luis, y aquí yo creo que con lo de Claudia Bermúdez, bueno, ¿cómo se hace frente a la violencia de Estado, al terrorismo de Estado? Y muy interesante, por cierto, una vez más la solidaridad y también una cosa que planteaba Claudia respecto a este riesgo de la automatización en el trabajo a propósito de quienes han trabajado el tema digital. Justamente, por ejemplo, en Amazon, que se ha incorporado, estos son algunos datos recientes, como se ha incorporado una mayor automatización y el uso de robots en Amazon, en la accidentabilidad, los accidentes laborales han aumentado exponencialmente. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía digital, de nuevos componentes, ¿no es cierto? ¿Qué se requiere para poder enfrentar también estos nuevos desafíos? A Paulina. Bueno, me sumo a las reflexiones, preguntas que les ha planteado Leticia, me parecen muy interesantes y solo agregaría un par de detalles. Estaba pensando en lo último que decías, Leticia, y para Luis el tema de una ciudadanía digital, cuán enriquecida o empobrecida queda en este contexto, porque creo que ahí también hablabas de justicia digital. Entonces, a raíz de eso, además, me gustaría plantearles como pregunta transversal a todos alguna reflexión sobre la justicia. Una de las demandas que ha salido aquí en Chile fuertemente y que llevó a este proceso constituyente en que estamos hoy
tiene que ver con una sensación profunda de injusticia y también la expectativa de que una nueva Carta Magna recoja una noción más robusta de justicia. Entonces, desde las distintas temáticas que ustedes han tratado, ¿qué noción de justicia creen que se puede configurar desde allí? Eso como pregunta general. Y en lo práctico les propongo que vamos en el mismo orden en que ya fueron exponiendo. Ángela. Sí, estaba reflexionando en la pregunta. Yo creo que justicia para mí, ¿cierto? Desde donde yo lo veo, tendríamos que partir pensando en que efectivamente este espacio constituyente sea capaz de recoger primero los intereses de los distintos grupos y segmentos etarios, sociales, culturales del país, porque finalmente hemos llegado a una concentración nuevamente de la toma de decisiones. O sea, yo me hago la pregunta, si del total de los 155 constituyentes que hoy día están reconocidos por el CERVEL, solo 6 de ellos son sub 30, es decir, solo 6 tienen entre 18 y 29 años. ¿Qué posibilidades reales hay de que esos 6 versus los restantes puedan dar la voz de alerta de aquellas problemáticas que están afectando a las juventudes, ¿cierto? Entonces, respondo desde ahí, ¿cierto? Que es como el tema que más me mueve, ¿cierto? Que tiene que ver con las juventudes. Y eso pasa a nivel de todo, o sea, estamos replicando el tema de dejar fuera grupos etarios, dejar fuera temáticas, entonces la noción de justicia tendría que partir desde mi punto de vista con lograr un diálogo que sea capaz de levantar las voces de ese Chile diverso, ese Chile complejo, ese Chile que no es homogéneo, que no es de un solo color de piel, que no es de un solo segmento social, porque además, o sea, cuántas juventudes migrantes tenemos hoy día y que están quedando todavía más fuera por esta, más excluidos por el tema de esta doble intersección, por el hecho de ser joven y además migrante. Entonces, y así, o sea, podríamos estar toda la tarde pensando en lo heterogéneo que es nuestro país. Entonces, si no partimos desde la lógica de recuperar las voces desde esa heterogeneidad, me parece que la justicia no se va a lograr, porque se va a seguir escuchando la voz y las propuestas de algunos y no de todos. Esa es como mi reflexión bastante rústica, por así decirlo, ¿cierto? No está tan elaborada probablemente, pero creo que respondo a la pregunta y también desde mi presentación y para dejar espacio a mis colegas también que puedan dar su perspectiva al respecto. Comparto mucho el tema de Luis, porque en el fondo lo que él dice, bueno, en qué medida en el fondo también las prestaciones y las transferencias monetarias se han vuelto totalmente dependientes de las TICs. Entonces, quienes no acceden a las TICs, quienes no las saben usar, se van quedando fuera también. Entonces, hay una lógica de funcionamiento país, de funcionamiento de las políticas públicas, que está dejando fuera a muchos segmentos y que siguen estando invisibilizados. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, esto viene desde hace mucho tiempo, cuando se postula a las universidades a través de este formulario FUAS, ¿cierto? Que otorga un puntaje, ¿cierto? Para acceder a las becas. No se está pensando en las dificultades que puedan tener los jóvenes de Temuco, de Pidima, que es una localidad al lado de Ercilla, que no tienen conexión a internet. Entonces, muchos y muchas de esas jóvenes se quedan sin postular a las becas, sin postular a las universidades, porque no saben usar las TICs, porque no tienen acceso. Entonces, yo creo que este es un tema de
de que para que hablemos de justicia tenemos que ir a un paso más anterior y que tiene que ver con las posibilidades de accesibilidad, primero a la información, y que a partir de esa información que sea accesible, transparente y en un diálogo también, en un lenguaje comprensible para todos, porque a veces es tan técnico que no se entiende, y que luego a partir de esa información todos y todas podamos tomar decisiones que nos permitan efectivamente ser parte del sistema. Si yo no estoy informada, si no comprendo, por ejemplo, tomando la ponencia de Luis, si no comprendo cuáles son los bonos a los que puedo postular, si no comprendo cómo tengo que hacer tales procesos para postular a las becas, me voy quedando fuera. Entonces, yo creo que para mí la justicia todavía está como en un paso más elevado, y que el primer paso para llegar a ella o llegar a construirla tiene que ver con homologar procesos, con estandarizar posibilidades de acceso a información para la toma de decisiones informada, a conciencia. Y eso es lo que está pasando con las juventudes también, o sea, se les está dejando fuera una vez más, siendo que, tal como yo lo decía en la presentación, ¿cierto? Muy brevemente, de alguna u otra manera le debemos a los movimientos juveniles el estar donde estamos en esta discusión constituyente, porque si no hubiesen sido los jóvenes que desde el 2006 comienzan, ¿cierto?, a reclamar educación de calidad y hacer distintas manifestaciones a nivel calle, ¿cierto?, tomándose las calles como espacio de denuncia, no estaríamos donde estamos. Entonces me parece tremendamente injusto que hoy día, primero, para poder participar o ser constituyente haya que ser mayor de 18 años o de 18 años. Luego, cuando se presentan jóvenes de 18 años, se les critica porque son inexpertos, porque son gay, no pueden participar, cosa que me parece tremendamente ridícula y nada que ver con la temática. Entonces, bueno, eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Entonces le damos la palabra a Hanna Magdalena y a Eduardo Canteros. Muchas gracias, Leticia, Paulina. Y tratemos de ajustar los tiempos de las presentaciones para que nos alcance bien el tiempo, para que todos puedan hablar, por favor. Gracias. Bueno, gracias a usted y también a la mesa completa por el espacio. Había una pregunta que planteó Leticia y otra que planteó Paulina, así que voy a partir con la que nos decía Leticia, tratando de ser sintética al respecto, que era un poco cuál es, que en el fondo, qué ponemos al servicio del proceso constituyente a partir de lo que hemos presentado. Y como decíamos en la ponencia, quizás solo reforzar, hay ciertas temáticas que se reiteran en el análisis que estamos haciendo todavía de las murallas del estallido en este eje específico, que están planteadas en la ponencia, pero quisiera sobre todo reforzar, que yo creo que es un elemento que une las distintas ponencias de la mesa, el tema de la forma de expresión y de discusión democrática que cambia, que empezamos a aprender con el estallido y creo que probablemente también lo han estado viviendo, con Claudia nos podrá contar después en Colombia, nuevas formas de expresión que se consideran antidemocráticas. Aparece un Estado que viene a violentar a la ciudadanía, pero resulta que desde la percepción, desde el sentir, desde lo que moviliza a esas personas, jóvenes, adultas y adultas mayores y niñas también, esa forma es una manera de expresar lo que yo pienso, lo que yo quiero en mi país. Entonces creo que ahí hay un punto que es bien importante de considerar en este proceso constituyente respecto de la diversidad y multiplicidad de formas, en donde estamos acostumbrados a estandarizar, y nosotros trabajadores sociales también hemos sido parte de eso, de la estandarización de políticas, de intervenciones y de procesos, y lo que estamos viendo y lo que estamos pidiendo, yo diría como sociedad chilena, pero que se va extendiendo también a América Latina en distintas maneras, cada uno con su particularidad, tiene que ver con la necesidad de diversificar las maneras. Y eso tiene otro desafío que se refiere a generar puentes de comunicación, en donde la forma en que, como yo hablo, como yo me expreso, puede ser tan distinto a como tú hablas y como tú expresas, que requerimos entender algunos puentes.
Creo que ese es uno de los principales aportes que nos gustaría ahí poder también ir dándole mayor cauce con Eduardo en el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, y que me parece que conecta con la idea de las estéticas de este candidato de 18 años, con las ideas de intergeneracionalidad, no necesariamente bien comprendidas aún como país y que nos desafían, con la idea del puente, la evidencia científica para la creación de política pública y los distintos elementos que cada uno fue compartiendo. Así que le doy el paso a Eduardo para que tome ahí lo que Paulina nos planteó de justicia. Gracias. Sí, muchas gracias, Hanna. Yo con respecto a la pregunta que hace Paulina, yo no, porque esta investigación está en desarrollo, yo podría decir inicialmente que no tengo la respuesta de la noción de justicia, pero sí alguna idea por dónde buscarla en la investigación que estamos desarrollando con Hanna. Lo primero, pensar la justicia en términos del contenido de lo rayado. Y ahí aparece la justicia medioambiental, la justicia de género, la justicia de inequidad, y múltiples planos. Yo creo que es un hilo que tirar y buscar posibilidades y denuncias de injusticia. Que lo que permite, de cierta forma, y es como nació este proyecto también, que es buscar cuánta injusticia hay detrás de la denuncia por la dignidad. Entonces yo creo que también la justicia se vincula harto, en el caso de los rayados de las murallas y en el caso del estallido en Chile, al registro de la dignidad. Bueno, no por nada, uno de los íconos es la Plaza Dignidad, pero esa discusión sobre la dignidad y cuánta justicia hay detrás de esa palabra, cuánta injusticia hay ahí. Y también hay un tercer registro que uno podría decir e indagar, dice relación con la justicia de la expresión, llamémosle así, de alguna forma. Y ahí uno podría vincular con lo que está ocurriendo en Colombia, cuando hablan en el fondo de la intersección de las señales. ¿Hasta qué punto es posible expresarse en esta democracia bastante tutelada que tenemos en Latinoamérica? ¿Cuántos canales hay abiertos y cuáles canales están permitidos y no permitidos? Por consiguiente, ¿cuánta justicia de expresión permite y de participación permiten los espacios públicos? Yo creo que también es otra forma de buscar. Entonces yo tendería a pensar que la noción de justicia la podemos buscar, llámese por los contenidos, por la gran etiqueta que es de la dignidad, o también por la justicia y la expresión y la participación que nos damos en las democracias, en Chile en particular, pero en Latinoamérica yo creo que es fácilmente extendible esa reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. A propósito, Luis Eduardo, me acuerdo cuando a propósito de un constituyente electo actualmente, Jaime Baza, fue conminado a retirarse de una sala del Congreso porque estaba sin corbata. Esto no me quería decir ya. Pero adelante, Carla. Bueno, primero compartir con ustedes que efectivamente cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de los procesos de evaluación vinculados a estos procesos de cambio, yo creo que el aporte de la investigación desde este punto de vista tiene que ver justamente con institucionalizar los procesos de participación efectivos, ¿sí? Y que eso en las evaluaciones con enfoque de género desde ya hace varias décadas ha puesto en tema de discusión las inequidades, las desigualdades, las asimetrías en el acceso y en la influencia en la toma de decisiones, y en este caso entendemos no solo, ¿cierto?, los procesos de evaluación con enfoque de género, ¿cierto?, sensibles desde el punto de vista de las interseccionalidades, que además nos hacen, digamos, ponen sobre la mesa las distintas formas de inequidad de los ciertos actores sociales, y desde ese punto de vista creo que cuando hablamos de justicia social en este contexto, que es lo que planteaba Leticia, ¿cierto?, ¿cómo lo abordamos en el tema de la descentralización, entendiendo que estamos en un país, no solo en Chile, yo pondría esta discusión, ¿cierto?, es un tema que trasciende a la experiencia chilena, ¿cierto? Si miramos nuestros países latinoamericanos, tendemos a tener ciertos sistemas centralistas, tenemos además un serio problema en Latinoamérica en general, y es que Chile no lo ha superado tampoco, ¿cierto?, que tenemos caudillismo, ¿cierto?, que es donde el Estado no llega, entonces, ¿cierto?, esas decisiones son tomadas, ¿cierto?, por estos líderes que no necesariamente generan espacios democráticos. Yo creo que justamente en estas discusiones, en este tipo de debates, lo que tenemos que poner sobre la mesa es qué tipo de justicia,
A mí me hace recordar ciertas discusiones, ¿cierto?, respecto de la justicia social, cómo la entendemos, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando tenía mis primeras discusiones a nivel de doctorado era el concepto, ¿cierto?, de justicia social de Rawls y este tema de la justicia distributiva, ¿cierto? Y cómo lamentablemente en nuestros países latinoamericanos, ¿cierto?, se entiende lo distributivo simplemente como una cosa de distribución económica que justifica la focalización de las políticas públicas y que finalmente hace desdibujar ese tipo de conceptos, ¿cierto? Que es lo que pasa un poco también con el tema, ¿cierto? Si uno revisa a Amartya Sen y el tema de las oportunidades, que en Chile se reduce también, ¿cierto?, al acceso a programas, becas y bonos, y que allí yo encuentro razón, ¿cierto?, que finalmente lo que tenemos hoy día son procesos, ¿cierto?, de inequidades estructurales, y por lo tanto me parece, y yo simplemente quiero aportar a esta discusión, que en la medida en que logremos avanzar, en que los actores, ¿cierto?, que participan en la toma de decisiones y el debate democrático en Chile y en Latinoamérica, son capaces de estar allí porque es su derecho, ¿sí?, y no porque son solo hombres, solo mujeres, porque son ciertos pueblos indígenas, sino que simplemente por ser ciudadanos, y aquí también entramos en la discusión, ¿cierto?, de los migrantes, ¿cierto?, la ciudadanía no asociada a tu arraigo o territorio de nacimiento, sino que por el hecho de ser ciudadano, y en ese sentido creo que justamente los procesos tienen que ver con discusiones de fondo. En la investigación que yo estoy desarrollando, básicamente hemos visto la evaluación, y yo en particular estudio el tema de los procesos de retroalimentación de las políticas públicas, y la evaluación vista como un mecanismo democratizador en la medida en que es necesario que los actores participen, y los actores no solo las instituciones públicas, sino que, ¿cierto?, la gran gama de actores. O sea, estamos hablando, ¿cierto?, de quienes son beneficiarios de estas políticas públicas, los profesionales que están a nivel de la ejecución de esas políticas, y claramente eso ayuda a generar equilibrios de poder. Y hoy día, ¿por qué no decirlo, ¿cierto?, cómo vamos a entender la institucionalidad pública en Chile? Yo pongo sobre la mesa de discusión, ¿cierto?, qué va a pasar con los nuevos cargos de gobernadores, por ejemplo, qué nivel de decisión van a tener, hasta dónde van a poder, ¿cierto?, de alguna manera influir en la transformación, ¿cierto?, de esta realidad social que tenemos. Por lo tanto, yo creo que los debates constitucionales tienen que ver necesariamente con estos debates de qué institucionalidad pública queremos, ¿cierto?, y cuáles son los espacios de participación garantizados. Y por eso es que creo que en los procesos de evaluación son un espacio que nos permitiría, ¿cierto?, garantizar un espacio, ¿cierto?, de influencia de los actores, y no solo, ¿cierto?, esta cosa técnica rígida. Solo eso. Muchas gracias, Carla. Entonces vamos, Beatriz Ramer. Sí, bueno, desde la investigación que yo estoy desarrollando, la verdad que me despierta más que la noción de justicia, una noción de responsabilidad, porque yo me paro desde el mundo académico y desde la institucionalidad universitaria, como punto de investigación, y cuál es la responsabilidad que nos cae a los académicos y a las institucionalidades universitarias para ser un actor relevante en las tomas de decisiones. Creo que las universidades y los académicos, el paso de la divulgación a la incidencia no es una responsabilidad de la institucionalidad pública, o sea, uno no puede quedarse esperando que por fin, pero que hagan un ministerio de la ciencia, que de verdad haga lo que le corresponde, etcétera, cuando tú tienes en la institucionalidad universitaria todos los elementos para ser un actor relevante. Es decir, si los jóvenes son capaces de tomarse la calle y levantar las voces, a mí me sorprende que las instituciones universitarias no sean capaces de hacerlo. Frente a eso, hay una labor que tiene que ver con crear una voz que sea relevante, y esa voz relevante se tiene que hacer a través de mecanismos institucionales. No sé, yo estoy muy de acuerdo con la presentación que hizo Carla, me hace mucho sentido desde el tema de la evaluación, porque a mí me parece que en el mundo académico se espera mucho y se cree de pronto que con poner las evidencias, con divulgar, ya se hace la tarea, y la verdad que eso no es ni el comienzo de la tarea. Quienes toman decisiones, si nosotros queremos que quienes tomen decisiones sean cada vez más amplios, y ese es un ámbito, digamos, y que ojalá participen más jóvenes, etcétera, pero para que puedan tomar bien las decisiones y puedan tener
ojalá la mayor cantidad posible de información y esa información sea veraz. Esa es una tarea que le cae al mundo universitario, pero que requiere que las instituciones piensen cómo generar ese puente. Y ese puente tiene varias posibilidades, ¿ya? Y para eso implica una academia que tiene que tener una militancia, ¿ya? Y que tiene que tener una decisión de meterse en lo público. Y meterse en lo público a veces no es tan bonito, ¿ya? Y por lo tanto hay que usar palabras que de repente son duras y uno dice, ¿tiene que hacer lobby? Sí, quizás tiene que hacer lobby. Tal vez pedirle que haga lobby al científico que está dentro del laboratorio, tal vez no es tan fácil, pero la institucionalidad universitaria debería facilitarle eso. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de la academia que es mayor. Y entonces, como que cuando veo esto, también a propósito de la suma de todas las voces, hoy día, bueno, la Universidad Católica, la Universidad de Chile llamaron a los constituyentes y a mí me parece que, claro, hace un tiempo atrás eso habría sido como una muy buena noticia, hoy día es como, oye, pero ¿por qué no consideran a las otras universidades? Eso es una buena noticia en términos de que se exige la llamada de todas las voces, pero también es una llamada de atención porque las universidades no lo hicieron, ¿ya? ¿Por qué no se organizaron antes? Hay una responsabilidad de la academia que creo que el espacio de la academia, a diferencia del espacio de los jóvenes, es un espacio muy cómodo. Muy cómodo. Digamos, siempre yo pienso que como una especie es fácil estar en el espacio de la sospecha. ¿Ya? Es cómodo estar en el espacio de la sospecha, de decir esto no está bien, esta política no se está pensando bien, y por lo tanto es fácil, pero ya de ahí a incidir es complejo y creo que la academia tiene que responsabilizarse. Eso, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Y ahora invitamos a Luis Gutiérrez, para que respondan las preguntas ahí. Luis, ¿nos escuchas? No está. Si no, podemos pasar mientras a Mara y luego cuando se reintegre. Sí, vamos, dice Mara. iPhone de Luis. Dice iPhone de Luis. Claro, tal vez se ha movido un momento. Mara, si quieres continuar. Sí, bueno, gracias a todos, a todas por alojarme. Y la verdad es que incluso mejor haber continuado, Beatriz, porque un poco esta pregunta por el tema de la nominación de trabajo docente universitario me parece que interpela notablemente la dimensión ético-política de nuestra profesión y que lejos de pensar en una automatización como se ha problematizado en alguno de los trabajos, propone a un trabajador o una trabajadora social docente, en este caso en un lugar activo, ¿no? Como pensando esto que Beatriz decía de la militancia de la academia, esta denominación lo que conlleva es a un colectivo docente universitario que genera una lucha activa por las condiciones materiales y simbólicas de su trabajo, en tanto empleo en sí mismo, y sobre todo pensarlo como una lucha conjunta con el estudiantado. Por eso la categoría de cuidado no es una categoría unidireccional, sino que lejos de esto intenta ser de un ida y vuelta, ¿no? Y esta idea de cuidado lo que ha puesto sobre la mesa, sobre la agenda pública de las universidades, y en este sentido de la política pública universitaria, es esta necesidad de generar encuentros, de generar contacto, de generar un interés por las trayectorias. Lo cual sabemos que no es una novedad. Digo, volviendo sobre mi escenario, recientemente se conmemoró el aniversario del Cordobazo, que fue una lucha activa, obreros y estudiantes conjunta, con lo cual, si bien entiendo que esto no es una novedad, lo que hace es visibilizar esta necesidad, de vuelta para cerrar, de potenciar la dimensión ético-política de nuestra profesión, ya sea en el campo docente académico, como docentes investigadoras, o bien desde el campo de la ejecución de procesos de intervención. Gracias. Muchas gracias, Mara. Luis, ¿te pudiste conectar?
Luis, a ver. Ahí está. Bien, entonces le damos la palabra a Claudia Bermúdez. Y después a ver si Luis se puede conectar. Gracias. Vale, muchas gracias. Voy a intentar como resumir. Les decía que la coyuntura un poco hace difícil pensar un proyecto de investigación porque todos los días ocurren cosas nuevas. Hay algún comentario que aparecía ahí en el Facebook. Decía, yo siento que hemos venido como por fases en clave de eso que ustedes preguntaban de lo del terrorismo de Estado, y ahí las redes sociales han tenido un papel muy importante. Tuve un par de errores en el vídeo que espero corregir ahora en este momento. O sea, las redes sociales han sido importantes en esta coyuntura porque, digamos, permitieron visibilizar cómo llegó la fuerza pública a atacar a manifestantes de manera indiscriminada y de manera unilateral, con un equipo para la guerra. Por eso ahí se planteaba y se empieza a visibilizar y luego se va cambiando esa táctica del terrorismo de Estado. Entonces, las redes sociales empiezan a visibilizar la presencia, digamos, de militares, de policías ahí activos, y cuando eso se evidencia, y cuando está el SMAT, que digamos es el antidisturbios, también se evidencia, entonces acá en Cali aparece un camión que también lo captaron las redes sociales, donde se bajaron muchos civiles armados y luego resultaron ser policías encubiertos, que después les tocó por las redes sociales decir, miren, sí, eran policías y habían sido llamados por la comunidad. Y la tercera fase de ese terrorismo la estamos apenas intentando comprender porque estamos subnubilados. Acabamos de pasar un fin de semana terrible porque han aparecido civiles armados en camionetas disparando de manera rápida, sin las placas, digamos, de los carros a los manifestantes, capturas a la madrugada. Entonces, de alguna manera las redes sociales se han convertido como en aliado, pero, y mientras los grandes medios establecen esa otra narrativa hegemónica, ¿no? Sin embargo, también frente a eso de la automatización, dos elementos más adicionales, a pesar de que en este momento se han convertido en importantes aliados, pues por supuesto que por eso también han sido objeto de control, de generar también noticias falsas que están allí presentes. Incluso se han llegado a transmitir unos en vivos falsos, en vivos que ya fueron transmitidos y se vuelven a retransmitir como si estuvieran ocurriendo en ese instante, y han generado ciertos disturbios. Entonces, esto me lleva a pensar que esa potencialidad de alguna manera también corre el riesgo del control, porque se controla, digamos, con estos aislamientos de las comunicaciones, se controla también a través de las redes sociales, se hace seguimiento, y cuando hacemos esa contraposición, que fue el error que tuve en el video hablé del Foro Social Mundial, y no es el Foro Social Mundial, sino el Foro Económico Mundial. Cuando uno rastrea cuál es el diseño de sociedad que en este momento está haciendo el Foro Económico Mundial, encontramos un concepto que ellos han denominado el reset del capitalismo, el reinicio del capitalismo. De alguna manera pareciera que comparten la idea de que el capitalismo, como está en este momento en el modelo neoliberal, fracasó, pero a diferencia de una propuesta alternativa, no se proyecta como que hay que crear un nuevo modelo, sino que hay que reiniciarlo, como el reset cuando uno hace. Y entonces lo que uno rastrea, lo que uno puede rastrear en clave del ciberactivismo es que está perfectamente diseñado. Y si ustedes notan, cuando arranca la internet teníamos la posibilidad del anonimato. Hoy día no. O sea, hoy día si vas a abrir Twitter, si vas a abrir cualquier cuenta, tienes que colocar tus datos. Entonces la posibilidad del anonimato ya no existe, y eso da mayor posibilidad, digamos, al control, que es algo que cuando surge la internet no necesariamente estaba proyectado, ¿sí? Entonces creo que cuando nos vamos a pensar ese tema de las ciudadanías digitales, y en clave del momento que ustedes están pensando si es un derecho o no, también habría que pensar este momento y las transformaciones que proyecta. Es fácil, o sea, cuando uno mira qué es lo que se está proyectando desde el Foro Económico Mundial, encontramos el concepto de ciudadanía digital. Entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde? Encontramos el concepto de participación digital. Acuérdense que, y ellos incluso dicen, la pandemia aceleró el proceso, entonces están felices porque
más allá de las teorías de la conspiración, que no podríamos afirmar, lo que tal vez en unos años nos podremos dar cuenta si fue una conspiración o no la pandemia que estamos viviendo, porque acuérdense que el 2019 fue movido en clave de movimientos sociales en el mundo en general. Incluso nosotros tuvimos el 21N, que fue el importante, digamos, antecedente, y luego llega la pandemia y nos tenemos que encerrar, y la propuesta es que protestemos, pero desde las casas. Y bueno, lo asumimos, salimos a hacer el cacerolazo en los balcones, empezamos a hacer otras cosas, pero como que decíamos, esto no es, y eso también nos resuelve otro tema, y es que cuando arranca conceptualmente el debate del ciberactivismo, la pregunta es si el ciberactivismo puede reemplazar las calles. Yo creo que con pandemia, con estallido social, podemos hoy responder, no lo reemplaza. No reemplaza las calles, pero digamos sí establecen un importante componente, pero no obstante yo hago el llamado sobre el cual todavía no tengo respuesta porque me llamó mucho la atención eso, de cómo en el diseño del mundo del riesgo y del capitalismo que se está pensando el Foro Económico Mundial aparece todo este tema. Y finalmente cierro con este tema de la automatización en el trabajo, porque un rastreo que hice también es, bueno, cómo aparece lo social con este rediseño del mundo, y creo que ya para nadie es un secreto que empieza a ser reemplazado por el concepto de innovación social y de emprendimiento social. ¿Y eso qué significa? Reafirmar el desplazamiento del Estado en términos de las políticas sociales. Entonces, lo que quiero que pensemos para América Latina y en general es cómo también esos procesos que se han generado en Chile, en Colombia, que van muy desde la base y que nos pone a pensar en otros asuntos, hay cosas que nosotros todavía no logramos comprender, pero que nos parecen muy interesantes, que están apareciendo en las calles, la gente se está reapropiando de una manera distinta, un poco lo que planteaba Eduardo y Hanna también en clave de los rayados, digamos, de las paredes, de los pisos, o sea, cómo hay una reapropiación, una resignificación de los espacios. También, a pesar de que está ocurriendo eso, también viene todo ese rediseño del mundo bajo esa idea de innovación social, emprendimiento social, que no contempla al Estado, sino que incluso está contemplando el reemplazo o el posicionamiento cada vez más fuerte de esa idea de responsabilidad social empresarial. Es decir, que son las empresas y el mundo privado quienes tendrían que encargarse, y por supuesto una nueva idea de la neofilantropía, o sea, nuevamente volver a las acciones de caridad y mirar cómo la gente pobre, miren, ellos están pobres, pero cómo son capaces de superarse porque son resilientes, el concepto de resiliencia pues es ahí fundamental. Entonces, creo que todos estos asuntos, yo estoy haciendo ese rastreo junto con una colega, psicóloga, también profesora de la Escuela de Trabajo Social, nos ayuda a ver esa idea de narrativas contra narrativas, nos ayuda a ver las potencialidades, pero el llamado que yo quiero hacer, y con esto cierro, es que en el momento en que estamos en la Internet, hay potencialidades, pero también las maneras de control se han expandido, porque allí, pues ya hoy se habla del capitalismo de la vigilancia, de hecho, ¿sí? Como herramienta del Estado. Y acuérdense que uno ya ahorita no puede abrir nada de eso si no tiene, si no se registra con datos reales, además. Entonces, bueno, con eso cerraría la reflexión. Muchas gracias, Claudia. Y ahora sí viene Luis. Sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Luis, sí. Adelante. Mis disculpas, tengo muy mala conectividad porque voy en traslado, así que quizás tenga alguna interferencia esta intervención. En primer lugar, mira, me parece muy interesante que hay que repensar toda esta cuestión a partir de la vinculación. Voy a hablar de una clave más disciplinaria y el tema del uso de las tecnologías que recién se estaba mencionando. Me parece a mí que este tema ya viene muchísimo de antes de la pandemia. Esto era un proceso de aceleración, de tecnificación y burocratización de las políticas sociales de la mano de la tecnología, en una cuestión que venía muy silenciosamente expandiéndose. Ahora, creo yo que el contexto de crisis sociosanitaria lo que hizo fue gatillar y evidenciar un tema sobre el cual la disciplina particularmente no se había pronunciado, por lo menos en este lado del mundo. En Estados Unidos, en Europa, hay una larga data de investigaciones que así, digamos, lo demuestran. Sin ir más lejos, Mary Richmond en su diagnóstico social
ya problematizaba el uso del teléfono en aquellos años para poder contactarse con los clientes. Y esa era una problematización que siempre ha estado presente desde una perspectiva más bien, yo diría, crítica. Ahora, pensando en cómo eso puede incidir las discusiones de la disciplina, me parece que tiene que ver justamente en repensar cómo nosotros nos desarrollamos algún tipo de marco teórico que nos permita discutir este tema sin perder de vista la integralidad. O sea, me parece que las ciudadanías digitales, sin pensar la ciudadanía en un sentido mucho más amplio, y esto lo conecto con lo que dice recién la pregunta, ¿cómo se conecta con la justicia social? O sea, pensar en justicia digital sin pensar en todas las otras manifestaciones de justicia, me parece que no es un ejercicio lo suficientemente consistente. Creo yo sí, obviamente, que tenemos que detenernos a ver en las manifestaciones, como recién señalaba la colega, con el tema de los usos de los datos, con el uso de la información. Por tanto, el tema del derecho al acceso hoy día es un tema que no puede ir si no es complementado con el derecho al uso. Y eso hoy día, por ejemplo, te permite en situaciones súper concretas para poder acceder a los beneficios que hoy día genera la política pública. Entonces, se genera una suerte de exclusión de aquellos que no manejan la tecnología o no tienen acceso, y en última instancia en aquellos que no quisieran vincularse con el Estado a través de la tecnología. Hoy día hay trámites que tú solamente puedes hacerlo a través de la clave única, lo que exige que las personas realicen ese trámite. ¿Qué pasa con aquellos que no quisieran establecer o construir este tipo de relación con el Estado a partir de la tecnología? Entonces, para ser bien concreto allí, creo que como lo preguntaba Paulina, la noción de justicia se complejiza, se dinamiza, pero al mismo tiempo nos permite mirar, yo creo que las deudas que tiene el trabajo social con respecto a cuestiones fundamentales como, ¿no es cierto?, el análisis y el abordaje ético-político de la cuestión social como causa o como fuente de origen para el análisis de las desigualdades, no solamente en el mundo digital, sino que en el mundo también material. Así que he tratado de seguir de la mejor manera la conexión, pero espero que estos sean algunos aportes y muy interesantes, y agradezco la oportunidad de quienes allí están participando. Muchas gracias. Muchas gracias Luis. Sí te teníamos ahí, ya, sí te teníamos. Pero es que decíamos, ¿dónde está Luis? Pero vimos que había el iPhone. Hoy habían dos preguntas, pero ya se nos acaba el tiempo, ya se nos acaba el tiempo. Recuerden que mañana esto continúa, ya con la mesa, el eje número 1. Entonces voy a decirlas cortitas las preguntas, porque eran más comentarios que preguntas. Entonces había una pregunta al principio para Ángela, que decía: pregunta para primera ponencia, se habla del concepto de protesta, ¿por qué la expositora la utiliza? Los paradigmas han cambiado y visibilizado los derechos humanos con cambios sociales profundos en un espacio democrático. ¿Desde dónde Ángela enfoca este concepto? Bien, y hay otra pregunta que en realidad dice Mauricio, hace una analogía entre el estallido social de Chile y la situación de Colombia, que también se le ha llamado, ¿no es cierto?, el estallido social de Colombia, y la situación de Colombia. Él es colombiano y pregunta, ¿qué nos aconsejan para poder dar ese paso a un proceso de transformación social como lo están logrando ustedes? Ya, eso eran las preguntas que daban. Y bueno, no sé, a lo mejor si se hace parte de eso, Ángela, cortito porque nos queda poco tiempo, ¿ya? Sí, estaba reflexionando. La verdad es que el concepto protesta para mí no tiene una connotación política propiamente o únicamente de un tiempo atrás que
que se utilizaba a lo mejor con mucha más frecuencia en tiempos de dictadura militar, ¿cierto? Yo también ahí hablo de manifestaciones, de participación, participación como no reconocida. Entonces, desde ahí yo sí reconozco que hay un nuevo lenguaje también, obviamente, pero me deja pensando y voy a revisar si estoy haciendo un adecuado uso de la palabra o el concepto protesta, así que agradezco mucho la observación. La verdad es que me deja reflexionando. Gracias, Ángela. Y bueno, respecto de la última, de este comentario y pregunta que formula un compañero colombiano, una vez más toda la solidaridad para Colombia. Y claro, ellos están viviendo un proceso, ¿no es cierto?, que quisieran similar, aunque ayer yo veía los relatos de la gente que está protestando, a propósito de la protesta que se está manifestando, ¿ya? Y decían, bueno, nosotros, a diferencia de Chile, no buscamos una nueva constitución porque estamos bien con la constitución, ya tuvimos una nueva constitución. El problema es que no se cumple. Se hace como sí, pero no tiene real vigencia. A lo mejor, Claudia, ¿tú quisieras decir algo al respecto? Sí, esa apreciación, digamos, en distintos espacios, en distintos colectivos donde nos reunimos también, pues como a pensar esta coyuntura que nos agobia, llegamos a esa misma conclusión, o sea, y pues comparamos un poco el proceso de ustedes, porque nosotros acá también hay muchas cosas compartidas, el tema de los jóvenes liderando esto y como decimos acá, poniendo el pecho, el tema de las primeras líneas, de jóvenes, digamos, en los bloqueos. Hay primeras líneas mamás que decidieron ser primeras líneas, estar allí. El tema de las ollas comunitarias, que creo que ustedes le llaman de otra manera. Y llegamos a la conclusión de que nuestra constitución actual es del 91 y fue como resultado, digamos, de un proceso también constituyente en donde participaron distintas voces, en donde se hicieron reconocimiento, digamos, por ejemplo, de los grupos étnicos, eso está muy claro, e incluso el gran problema es que nos han querido cambiar la constitución de a poquitos, ¿no? O sea, hacer las famosas reformas sin que siquiera se hayan llegado a implementar en su totalidad. Entonces, lo que uno encuentra acá en Colombia es la contradicción entre la práctica gubernamental y estatal y el marco legal. Fácilmente, por ejemplo, en materia medioambiental, uno nota que hay un marco legal que ampara, que protege, pero las acciones de las políticas gubernamentales van en contravía. Entonces, ese, por ejemplo, es un escenario que nosotros en este momento no consideraríamos como proceso de avanzar hacia allá, hacia una nueva constitución, sino de hacer valer esa constitución que tenemos ahora. Y por lo demás, como les digo, está muy reciente y además es un proceso con mucho dolor. Tenemos muchos muertos, jóvenes de las primeras líneas empiezan a aparecer. Hay imágenes muy grotescas, demasiado fuertes que nos conmueve mucho y nos devasta todo el tiempo. Nosotros nos acostamos y en la mañana no sabemos con qué noticias, porque como había organizado en la presentación para ahorita, algo que se expresa es los días son una fiesta, porque es el día durante el día es el encuentro, la solidaridad, el conversar con el otro, y nuestras noches son un horror, porque las noches, digamos, han sido apropiados por las manos que no conocemos, no sabemos ahorita esto de las Toyotas blancas, de los civiles armados, de los carros sin placas, nos está dejando mucho dolor, pero a diferencia de lo que ha ocurrido en los otros años, porque esto también ha sido como histórico en nuestro país, es que pareciera que la resistencia sigue, o sea, aún así no se ha logrado callar. En el 2019 asesinaron a una líder indígena que además fue egresada nuestra de la Universidad del Valle, una lideresa social muy joven, ella no llegaba a los 30 años, y ella decía, y fue además asesinada en su territorio ancestral, era trabajadora social, y ella decía,
Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos, también. Entonces hablamos. Era un poco eso. Muchas gracias, Claudia. Vamos a tener que terminar acá. Y bueno, quizás tu reflexión nos invita también a nosotras, a nosotros, a nosotres, chilenos, como a saber también que tenemos este tremendo desafío de construir una nueva constitución, pero de que ahí no termina. No termina, ¿no es cierto?, el proceso. Por lo tanto, tenemos tamaña tarea por delante. Por lo demás, esto mismo que aquí se genera la solidaridad de los pueblos, quizás sería buena idea de que estuviera, ¿no es cierto?, en una constitución. Porque si se dan cuenta, las constituciones aparecen muy endogenistas, solo respecto del país. Es cierto, es ese territorio, esa realidad, pero también somos un gran continente. Somos un gran continente de hermanos. Pero bueno, eso yo creo que sería bueno ver qué está ocurriendo a nivel de Latinoamérica, pero sí que uno de los elementos que aparecen dentro del estallido y previamente acá en Chile es justamente esa idea de que Latinoamérica es también, nosotros somos de Latinoamérica y Latinoamérica es nuestra, por lo tanto ya no se mira de que el origen europeo, qué sé yo, sino que somos un gran pueblo, ¿no es cierto?, latinoamericano, muy diverso, múltiple, y bueno, aquí vamos a terminar por hoy en esta maravillosa jornada sobre el eje de democratización de los procesos políticos y sociales. Agradecemos a todas, a todos, a Ángela, a Hanna Magdalena, Eduardo, Carla, Beatriz, a Luis, a Mara y a Claudia. Y desde aquí, Paulina y quien habla, y todo el equipo organizador de la red de investigadores que están detrás, les agradecemos. Y mañana, recuerden, a las 5 de la tarde, por este mismo link, y se va a seguir transmitiendo por el Facebook de la Universidad de Chile. Entonces vamos a seguir conectados y nos veremos mañana. Así que muchas gracias por esta jornada. Así que mañana seguiremos las discusiones hacia una nueva constitución. Paulina. Sí, no, solo agradecer, me sumo a las palabras que has dicho. Y a esta idea de lo latinoamericano. La pregunta original era qué le podemos decir a los chilenos, pero yo creo que nosotros también tenemos que extraer de ahí esa experiencia de qué pasó después que hubo una nueva constitución por medio de una asamblea constituyente. Así que en el fondo es parte del diálogo a nivel de región. Sí.